Sean todas bienvenidas a esta edición especial Mujer, Ciencia y Futuro que está siendo organizada por la Dirección de Investigación. Este espacio es un espacio de las voces de las mujeres investigadoras donde queremos escuchar y compartir sus experiencias, sus sueños, sus desafíos que tienen como investigadora a nivel nacional. Sean todas ustedes bienvenidas. Gracias. En esta ocasión estamos en este podcast con la profesora Nidia Vareiro, representante de contabilidad, la profesora Miriam Gaona, representando a fisioterapia, y la profesora Jamín Brites, representando a enfermería. Profes, bienvenidas. Gracias. Muchas gracias. Este día estamos conmemorando un día bastante importante y quiero conocer sus historias. ¿Cómo fueron que trascendieron dentro de esta vida, que es una lucha constante en llevar nuestros saberes de sala de clase, de nuestros proyectos a jóvenes, a adultos y a la sociedad? Profe Nidia, me gustaría conocer un poquitito cómo fue tu proceso en esta etapa. Muchas gracias primeramente por el espacio, doctora, y también a toda la UPE. Realmente es un proceso de constante desafío y evolución. Sinceramente, yo inicié con investigación en el aula, haciendo las primeras investigaciones con los chicos, y creo que la mayor satisfacción, aparte de lo que viene a ser la generación de conocimiento, es darle a ese estudiante la oportunidad también de crecer y de poder ser protagonista también de una investigación científica que realmente hace que el estudiante evolucione. Y asimismo yo creo que cada una de nosotras, con cada investigación que realizamos, vamos evolucionando. Cierto, realmente. Profe Miriam, ¿recuerdas tu primera investigación? Sí, esto se dio a raíz de preguntas innatas, porque ejerzo la profesión de fisioterapeuta y mi trabajo es más del área hospitalar. Me enfoqué un poquito a lo que es la calidad de vida y me direccioné hacia lo que es el tratamiento rehabilitador en mujeres post-mastectomía por cáncer de mama. Viendo la dolencia de estas personas en sus varios procesos, pude notar que no todas de ellas participaban de esa etapa de rehabilitación kinésica, y eso me llamó la atención del por qué, si sabemos que eso es parte del tratamiento, me decía, ¿verdad? Entonces, durante mi formación en la maestría, me tocó la oportunidad de decidir un tema para investigar, entonces opté por ese camino y desde el 2020 tomé ese tema, y después me vi con el desafío de la pandemia, en donde no pude concretar, en donde varias personas que sí se alistaron para trabajar conmigo fallecieron, ¿verdad? Entonces, un poquito de eso fue lo que de repente también causó un poco de trabas y traumas también en el proceso, ¿verdad? Pero sí aprendí bastante, y eso me ayudó a que pueda seguir con ese trabajo hasta ahora, y voy progresando en la investigación con ese tema, porque hay bastante todavía por hacer, saber y también aprender. Un impacto para la sociedad tremendo. Totalmente. Principalmente mujeres que lastimosamente tenemos ese problema. Sí, ese problema, y realmente cada vez hay más casos, lamentablemente, ¿verdad? Y yo estoy en la zona de Hernandarias, en donde tenemos el Centro Apostar por la Vida. Entonces es un lugar en donde tengo bastante posibilidad de trabajar con esto y ayudar, ¿verdad? Así mismo. Y profe Jazmín, en el área de enfermería, ¿cómo fue que nació las ganas de investigar? Bueno, muchas gracias por el espacio. Y en el año 2018 yo entré en el hospital, en el Ministerio de Salud, fui contratada y directamente luego fui en epidemiología, en la unidad epidemiológica regional. Y en el 2018 vino una propuesta del ministerio de hacer un entrenamiento de epidemiología de campo base. Y ahí hice mi primera investigación. Y ahí en el entrenamiento teníamos que hacer una investigación, y fue desafiante, fue
había miedo porque era un proceso que casi no conocía, ¿verdad? Por más que estaba en epidemiología, también todos los días es investigar, pero después algo nuevo, porque nosotros teníamos datos y en ese entrenamiento tuvimos la posibilidad de describir los datos, de entender qué es lo que estábamos haciendo, la recolección de los datos, ¿verdad? Porque en la unidad epidemiológica regional se notifican los casos y teníamos los números para poder hacer la descripción. Entonces, y fue muy satisfactorio porque esa investigación que hice en el entrenamiento tuvo un premio internacional y ahora miro, ¿verdad? Cuando estuve haciendo un retroceso de lo que fue en ese tiempo, me siento tan bien porque hace tener ese desafío y hasta ahora sigue siendo desafío la que es la investigación. Sí. Ser mujer no es fácil, ni mucho menos ser investigadora. Así mismo. Profe Nidia, ¿qué te impulsa a seguir haciendo investigación? Lo que me impulsa realmente a seguir haciendo investigación es que quiero dejar también una huella, no solo en mis estudiantes, sino también en la comunidad, en nuestro país, en poder mejorar algo. Yo sigo la línea de contabilidad ambiental, pero también estoy en lo que viene a ser educación para el desarrollo sostenible. Considero de que a través de la educación y a través de la ciencia, nosotros estamos haciendo la diferencia en lo que viene a ser nuestro país. Y ojalá también, ¿verdad?, cada día más haya más mujeres en la ciencia. Profe, Miriam, ¿qué te motivó a seguir esa trayectoria sobre un tema tan importante que es la parte del post después de una persona padecer de cáncer? ¿Los resultados que hasta hoy en día llevaste o tenés contigo fueron satisfactorios? Sí, en gran medida sí, porque lo que pude obtener como datos es que muchas de las mujeres no sabían de que eso hacía parte del proceso de tratamiento y además estaba escondido el temor, porque incluye dentro de la terapéutica el movimiento, al cual ellos al estar excepta de una parte de su cuerpo ya hay varios factores que influyen y empiezan con el temor al movimiento. Y tras los tratamientos o las actividades realizadas pudieron ver gran mejoría. Entonces el apoyo de esas personas que participaron, el agradecimiento, eso hizo de que yo pueda seguir o quiera seguir, porque ver la sonrisa de esas mujeres y adaptarlas a las actividades diarias es bastante satisfactorio. Entonces eso me impulsa a seguir, y de hecho dentro del servicio donde ejerzo mi profesión habilitamos un programa el año pasado. Entonces eso me impulsa a que tenga que seguir. Qué lindo. Y profe Jazmín, ¿cómo es ser investigadora y siendo mamá? Es un desafío. Totalmente un desafío, porque tenemos que buscar lidiar con todo, ¿verdad? Ser mamá, también ser mamá de un hijo adolescente y otro de 5 años, es un desafío porque cualquier momento hay imprevisto, ¿verdad? Entonces, pero yo siempre digo, ¿verdad?, que nosotras las mujeres tenemos muchas virtudes que podemos con todas, con todo, ¿verdad? Hay veces nos cansamos y sí, tenemos que relajarnos, respirar, decir estamos cansadas. Si queremos llorar, lloramos, pero después al día siguiente nos levantamos y seguimos adelante con toda la fortaleza que tenemos. Y siempre luego digo, ¿verdad?, que nosotros entre las mujeres tenemos que apoyar un pueblo, porque nosotras no necesitamos todo, porque hay veces una palabra de aliento de una persona te cambia totalmente tu pensamiento, ¿no? Y desafiante es. Es desafiante. Gracias. Les agradezco a todas ustedes por este espacio, por este tiempo de mostrarle a la sociedad dónde estamos y cómo la mujer hoy en día está pisando fuerte en la ciencia. No es fácil, nosotras como mujeres tenemos un camino y tenemos muchas responsabilidades, no solo en hacer esta etapa. Entonces, felicitarles por su día, felicitarles por el esfuerzo y sobre todo felicitarles porque no se rinden. Muchas gracias. En el siguiente segmento vamos a estar recibiendo al otro grupo de Mujer, Ciencia y Futuro.
ahora recibimos a otras investigadoras. En este caso estamos con la profesora Rosana Galeano, representando a electromecánica, a la profesora Carmen Gazarcete, representando la Facultad de Nutrición, y a la profesora Viviana Zárate, representando la Facultad de Derecho. Sean bienvenidas en este espacio. Muchísimas gracias. Hoy estamos hablando un poquitito de ciencia mujer. Quiero saber sus experiencias, cómo se están sintiendo haciendo investigación en esta vida que hoy en día es un poco más difícil de lo normal. ¿Qué te impulsó a investigar más allá de lo que es la exigencia académica, profe Rosana? Bueno, realmente esa, ya que suena así, esa exigencia académica, es como el primer paso que yo tuve. Hoy en día sabemos que hay muchos programas que ya estamos haciendo que los alumnos reciban mucho antes de la investigación y no al último año. Pero en mi caso, que fue allá en el 2013, yo recibí en el último año esa necesidad de hacer la tesis y empezar lo que es la metodología de investigación. Y me fascinó porque era un mundo que yo no conocía. Porque me dio la opción de irme a congresos, irme a seminarios, y yo le impulso mucho a mis alumnos que hagan eso porque es diferente salir y encontrarte en un ambiente académico distendido, como se dice, pero a la vez científico. Entonces lo que me motiva a seguir es buscar esas, primero que la investigación es solución. Mi área de ingeniería, hay muchos problemas como ingenieros, nosotros tenemos que solucionar luego ese problema. Pero yo siempre digo que tenemos que divulgar, porque la gente tiene que saber. Y es algo que como país nos falta, la divulgación. Entonces, mi motivación hoy es que mis alumnos no queden en el tesis, no queden en investigaciones en el aula, sino que puedan salir y irse a esos encuentros y puedan conocer todo este mundo académico que te abre puertas, no solo profesional, sino también a nivel personal. Sí, realmente. Profe Carmen, ¿cuál fue el mayor desafío que enfrentaste como mujer investigadora en Paraguay? Lo cierto es que uno siendo mujer, siendo madre más bien, ¿verdad? Cuidarle a la familia, muchas veces los hombres no tienen ese inconveniente que tenemos nosotras. Entonces la tarea se duplica más o menos en ese sentido. Entonces tenés que sacar un poquito de tu tiempo de mamá, de esposa, para dedicarle a la investigación. Sin embargo, trayendo a colación nomás el hecho de los hombres, muchas veces ellos se dedican de lleno a la tarea investigativa, ¿verdad? Pero no deja de ser apasionante a pesar de todo eso. Y profe Viviana, en el área de Derecho, ¿cuál es el tema que te apasiona investigar? Bueno, primeramente muchísimas gracias por la invitación, profe. Yo creo que este es un espacio que nos abre la perspectiva, porque cada una en su área tiene una manera diferente de ver la ciencia, ¿verdad? Desde el derecho es una ciencia social, por ende nosotros no lidiamos con gente, ¿verdad? Y la gente a veces es compleja, se dan problemas múltiples en la sociedad, entonces los cambios a veces son individuales y luego colectivos. Entonces mi área apasionada de investigación, primeramente son los derechos humanos, ¿verdad? El cumplimiento de los derechos básicos inherentes de cada persona. Para mí eso es muy importante. El derecho ambiental también es una de las líneas que yo trabajo, ¿verdad? Porque esta es nuestra casa común, entonces debemos cuidarla, ¿verdad? No existen derechos humanos si no cuidamos nuestra casa común, entonces también está interligado eso. Y por supuesto, interligado con el derecho ambiental, otra línea de investigación que me apasiona muchísimo es el derecho animal. Yo trabajo investigando los efectos de las nuevas nomenclaturas de seres sintientes, no humanos, que son nuestras mascotas, que conviven con nosotros, que son partes de nuestra familia hoy día. Hay una dinámica social diferente respecto a los animales hoy día, ¿verdad? Entonces, mi línea de investigación también que me apasiona muchísimo es el derecho animal. De hecho, el año pasado se promulgó la nueva ley de bienestar animal. Hoy día celebro muchísimo que este va a ser una materia dentro del currículum escolar que va a sensibilizar a niños y adolescentes con el cuidado de las mascotas, no al maltrato, no a la crueldad. Y yo creo que eso es un avance demasiado grande. Y posteriormente ya, en modo investigadora, ya estoy pensando a futuro, de aquí a unos años,
investigar el efecto, si realmente tuvo trascendencia y si disminuyó realmente el maltrato y la crueldad que en nuestro país y en muchos lugares, no solamente aquí, ¿verdad? Que los vemos de repente a estos seres que nos acompañan. Inicialmente los vemos así, ¿no? Ellos sirven para alimentos, sirven para esto, pero en realidad son también seres que sienten, que sufren, que se alegran, que se vinculan entre ellos y con nosotros. Entonces ese es un tema que me apasiona y que tiene muchísimo aún por explorarse. Esa dinámica social, primero entre nosotros como seres humanos y luego nuestra relación con el ambiente y con otros seres que también sienten. Claro, excelente. Y profe Rosana, ¿cómo conseguís lidiar el proceso de investigación con la familia? Y acá nuestra colega también ya estuvo hablando que eso es un tema, ¿verdad? En mi caso también soy madre de 2 niños. Yo realmente, la investigación para mí es parte de la vida también, ¿verdad? Porque la metodología de definir un objetivo, de crear una hipótesis o de generar acciones es parte de lo que hacemos. Sin darnos cuenta, obviamente no le ponemos esos títulos, pero al final es lo que hacemos. Entonces, hay sacrificios, como ya lo dijo la compañera, pero la recompensa es grande, ¿verdad? Nosotros como mujeres, el poder investigar es una oportunidad para abrir camino a que otras investiguen. Como bien saben, el área de ingeniería es bien masculina aún. Entonces nosotras lidiamos, aparte de la maternidad como tal, lidiamos muchos prejuicios dentro de ese campo laboral, campo académico, campo investigativo. Y a la vez eso nos exige que tengamos que estar demostrando nuestras capacidades mucho más fuertes que los demás, ¿verdad? Pero que es gratificante, porque la realidad de hoy es justamente tener la posibilidad de que una mujer sea ingeniera. Sí. ¿Verdad? A mí me da tu opinión. A mí también. Y yo soy muy feliz cuando llegan más chicas a esta área, o sea, más alumnas tenemos y bueno, y le incentivamos mucho la investigación, porque ahí es donde tenemos que crecer más, ¿verdad? Realmente. Profe Carmen, ¿cuál es tu línea de investigación actualmente? Lo que a mí más me apasiona y lo que solemos llevar en clase con los alumnos es la nutrición como medicina preventiva y damos más esfuerzos en eso, ¿verdad? Porque nos damos cuenta que es lo que hace falta, ¿verdad? Pero siempre seguimos los ejes que las directrices que nos brindan, ¿verdad? Pero aparte de eso, nutrición como medicina preventiva. Tema muy porque allí también entran los fitoterápicos, entra en la suplementación de vitaminas y minerales, porque muchas veces nosotros creemos que nos estamos alimentando bien, pero sin embargo los alimentos de hoy ya no son los mismos que eran los de antes, ¿verdad? Y en ese sentido, estas investigaciones que vamos a hacer intercarreras son muy importantes a mi parecer, porque con agronomía, por ejemplo, podemos analizar el abonado del suelo. Porque si de repente el suelo ya no tiene la cantidad de magnesio que tendría que contener, la planta ya no va a recibir. Entonces hay una deficiencia grande de magnesio, por ejemplo, ahí tiene que ver con agronomía y es un mineral demasiado importante, ¿verdad? Cumple prácticamente 300 funciones biológicas y 200 químicas en el organismo. Te puede auxiliar o prevenir infartos de miocardio, o la deficiencia puede producir eso. Entonces es demasiado importante, y analizar la nutrición teniendo en cuenta esas bases investigativas es lo apasionante. Realmente, un área bastante grande aún por investigar, igual que la parte de las ingenierías. Tenemos mucho a nivel nacional. Y profe Vivian, ¿qué cambios te gustaría ver con relación a la mujer que hace ciencia en tu área de trabajo? Yo creo que, así como comentaba la profesora Rosana, ver más mujeres en ciencia, por eso a mí me gusta inculcarle a mis alumnos, indistintamente, hombres y mujeres, ¿verdad? Hacer que los chicos hoy día se apasionen por investigar, que no les vean como algo tedioso, como algo, no sé, que no les genere entusiasmo, al contrario, que se sientan motivados para poder aprender más. Y hago hincapié en traer a las chicas, a las jóvenes hacia la investigación, porque creo que también hay espacios que son muy masculinos y que debemos buscar un poco la paridad, la igualdad, ¿verdad?
Si bien todos dicen que hay igualdad entre hombres y mujeres, en la ley hay igualdad, pero en los espacios muchas veces necesitamos instar esos espacios para que realmente hombres y mujeres participen de manera igualitaria en todos los ambientes, pero en investigación me parece muy, muy importante. Y ese es el cambio y creo que estamos yendo hacia ahí, ¿verdad? Que cada vez más mujeres participan y además de ser investigadoras, la mujer tiene la particularidad de que tiene muchas otras áreas que cubrir, ¿verdad? Yo aún no soy madre, pero veo siempre a mis maestras, a mis colegas, que muchas veces hacen de tripas corazón para poder ser docente, investigadora, mamá y todos los otros roles que cumplimos en sociedad. Entonces, que podamos ser también como mujeres elevadas, valorizadas como científicas, porque sí, porque podemos, porque hacemos de todo y eso, básicamente. Sí. Les agradezco a todas por su tiempo, conocer sus trayectorias, sus desafíos que tenemos como mamá, a veces como jóvenes en esta vida que decidimos, porque hacer investigación no es fácil. Necesitamos muchos recursos, necesitamos apoyo, no solo institucional, sino también de la familia, ¿verdad? Más para nosotras que somos mujeres, eso que nuestros hijos entiendan que no podemos estar presentes, a veces duele, pero es un proceso. Entonces, felicitarlas a ustedes por su día, por llegar a donde están, porque pueden tener la seguridad que están aportando mucho a la sociedad. En el siguiente segmento vamos a recibir a más colegas en este espacio que fue organizado por la Dirección de Investigación Mujer, Ciencia y Futuro. Buenas tardes a todos, le damos la bienvenida a las profesoras María Luisa Hermosilla, representando a la Facultad de Informática, la profesora Lisa Brites, representando a la Facultad de Odontología, y la profesora Gloria Martínez, representando a nuestra nueva facultad, la Facultad de Veterinaria. Sean bienvenidas a este espacio de hablar un poquitito sobre la mujer, la ciencia y el futuro. Profe Lisa, ¿cómo te sentís haciendo investigación aquí en Paraguay? Y la verdad que todavía me siento con muchas limitaciones, ¿verdad? Falta todavía lo que sería el incentivo a la producción científica en el sentido financiero, ¿verdad? Es todo un reto todavía, sobre todo en mi área, ¿verdad? Que exige mucho de lo que sería laboratorio e infraestructura, ¿verdad? Y creo que es todavía un desafío, pero estamos ahí como todo desafío intentando superarla, ¿verdad? Claro. Profe Hermosilla. La profe Hermosilla muy reconocida por ser amplia investigadora, ¿verdad? Su nombre se escucha en muchas partes. Profe, ¿cuál es la línea de investigación que más te gusta trabajar? La verdad que elegirla me va a ser imposible, por el hecho de que cuando yo inicié, y eso hace varias décadas, me dieron la labor de tomar varias. Entonces uno va haciendo ese ajuste no muy sentimental porque debía equilibrar entre todas ellas. Sin embargo, si ahora me dejarían así en trabajar en una de ellas, me voy por educación. Con educación estamos acéfalos con muchas investigaciones y el área del conocimiento tiene que hacerse en la academia. Entonces investigación aquí y más todavía en la UPE es algo que tenemos que hacer. Concuerdo, me encanta. Profe Gloria, bienvenida. Contame cómo es hacer investigación en veterinaria. En primer lugar, la veterinaria está iniciando, ¿verdad? Entonces, para nosotros es un desafío muy grande cultivar desde el inicio. Estamos trabajando ahora con el primer año de la carrera, entonces proyectar que estas mentes que están todavía así pulcras, fáciles de que se pueda moldear, hacerles ver la importancia del uso correcto de metodologías aplicadas, que eso va a proyectarse hasta el final y que podamos ver un producto realmente aplicable, porque investigación sin una aplicación directa no tiene validez. Entonces nosotros tenemos la posibilidad veterinaria de poder cultivarlo desde ahora. Estamos recibiendo mentes nuevas, entonces eso nos facilita moldearlo y trabajar hasta llegar con un éxito total hasta la final, ¿verdad? Sí, claro. Eso esperamos.
Trabajar con jóvenes es un gran desafío, porque no es solo intentar moldear, sino que ellos entiendan, asuman el papel crítico de que es ese pensamiento en el entendimiento en un proceso de investigación. Profe Lisa, ¿cómo equilibras ese proceso de ser mamá con ser una investigadora en el área de odontología? Y realmente no es fácil, ¿verdad? Son muchos roles lo que las mujeres ocupamos en la sociedad, más que madre también somos hija, somos esposa, ¿verdad? Y ese tiempo libre, porque la investigación exige bastante, ¿verdad? Pero es cuestión de organizar, planificar y sobre todo amar la investigación, ¿verdad? Desde pequeña siempre tuve curiosidad, siempre observaba mi entorno y siempre tenía preguntas, ¿verdad? Entonces es algo que, si bien no sabía qué era, ahora me doy cuenta que siempre fue investigar, ¿verdad? Entender cómo se producen los fenómenos. Profe María Luisa, ¿qué renuncias tuviste que hacer para ser investigadora? En la época que inicié, las renuncias fueron mayores, solo que con la ventaja que mi esposo es educador, es docente, entonces de alguna manera me ha acompañado. Y como iniciamos de a dos, pues entonces fue así menos el sentir. Luego vinieron los chicos, seguí muy acompañada de mis padres, estaban todavía con nosotros. Entonces aquello de verdad que no se sintió, más todavía porque en los procesos de investigación en épocas anteriores parecían así más equilibradas, más tranquilas. Hoy día la dinámica es el que no corre vuela. Y antes era así más pausado. Entonces de renuncias, de verdad que no hablaría. Y menos todavía ahora que soy abuela. Porque mirando a mis nietos yo sigo dentro de ese mundo que de verdad es investigar. Porque en los niños uno ve la realidad de la investigación. Porque cuando, así como decía Lisa, que cada vez que alguien nos pregunta por qué, entonces nos está abriendo otras posibilidades de analizar las respuestas. Y a cada respuesta es un porqué de nuevo. Y ahí continuamos. Mis nietos están conmigo cuando estoy investigando. Ellos han aprendido a leer antes de escuela, pero no porque seamos ballet, sino porque era lo que teníamos en casa y es lo que tenemos hasta ahora en casa. La linda pregunta de metodología, el qué, por qué y el para qué. Así mismo, ¿verdad? Así mismo. Profe Gloria, ¿qué tema te apasionaría trabajar como investigadora dentro del área veterinaria? Dentro del área veterinaria específicamente, siempre trabajar con calidad de vida, ¿verdad? Calidad de vida. Y cuando hablamos de calidad de vida, hablamos realmente de la implicancia de esa interacción del ambiente, del medio ambiente y del ser humano. Entonces, ver los por qué, las situaciones problemáticas que se dan en ese ambiente y cómo podemos hacer que esas situaciones problemáticas puedan desencadenarse en soluciones que realmente aseguren calidad de vida para los seres vivos. Claro, excelente. Profesoras, investigadoras y mujeres que hacen parte de esta linda institución, les agradezco por su tiempo. Entonces, más que nada, alentarles a seguir haciendo investigación, a seguir creciendo en este mundo, a transmitir nuestros conocimientos, a no dejarlo solo en un papel, sino ya llevarlo a otro nivel, como dice la profe Hermosilla, aquí la investigación ya no está caminando, tenemos que empezar a correr y a volar. Entonces, más que nada, agradecerles su tiempo y nuevamente a todos los oyentes, gracias por compartir con nosotros en este día tan importante que es el Día de la Mujer, Ciencia y Futuro. Muchísimas gracias a todos por estar aquí presentes.